asesinatos de periodistas, agresiones a periodistas y en años anteriores los asesinatos correspondientes y la justicia que avanza lenta, con obstrucciones, con retrasos, con diligencias pospuestas, con trámites burocráticos. Está con nosotros Balbina Flores, ella es representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Balbina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, gracias. Balbina, ¿cómo está la situación? ¿Cómo acaban de rendir un informe sobre situaciones procesales de varios casos de periodistas? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en realidad el día de ayer emitimos un comunicado conjunto, Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica, que es una organización socia de Reporteros Sin Fronteras en México, con relación al caso Javier Valdés, ¿no? Y días anteriores emitimos otro sobre el caso del asesinato de Miroslava Breach. En estos dos casos, que son los que legalmente han sido representados por Propuesta Cívica en conjunto con Reporteros Sin Fronteras, digamos, son dos casos emblemáticos que hemos llevado durante todo este año 2019 y que están llegando a una etapa crucial, digamos, para resolver estos dos homicidios de periodistas. En el caso de Javier Valdés, como bien puedes ver en el comunicado, la audiencia intermedia se ha pospuesto en 4 ocasiones sin mayor sustento de esto que se ha hecho por parte del juez. Es algo que nos preocupa porque obviamente esto va retrasando las investigaciones, pero también va dilatando la justicia hacia los familiares. En este caso nos preocupa que hasta este momento no se haya definido una fecha para llevar a cabo, en el caso de Javier Valdés, la audiencia intermedia, que es donde se deben presentar las pruebas de las diferentes partes y en las que se deben, cuáles tienen sustento, cuáles se deben aceptar, y esto no ha sido posible. Eso nos preocupa mucho. Tanto las organizaciones que representamos a los familiares como la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República, hemos insistido al Centro de Justicia Federal que se agilice esta audiencia. Entonces, pues estamos en espera de que esto se lleve a cabo. Y obviamente en el caso Miroslava Breach, como sabes, también se pospuso en 4 ocasiones el juicio oral, pero ya se fijó para el 17 de febrero del próximo año a las 9 de la mañana en el Centro de Justicia Federal en la ciudad de Chihuahua. Con la experiencia que han tenido en otros casos y a nivel mundial, ¿este tipo de retrasos obedecen a prácticas burocráticas rutinarias o puede haber interferencia de poderes que tratan de impedir que se siga adelante en estos procesos? Pues tiene que ver con varios factores. Desde luego tiene que ver con estos procedimientos burocráticos. En el caso de Javier Valdés, la ley establece que la audiencia intermedia se debe llevar a cabo 30 días después de que se haya formalizado la acusación. Esto ocurrió hace un año y sin embargo la audiencia intermedia no se ha llevado a cabo, ¿no? En el caso de Miroslava, bueno, la defensa tuvo que interponer una serie de amparos para que se pudiese atraer la investigación a nivel federal, y ha habido una serie de obstrucción, digamos, al trabajo de la defensa de los familiares, y sí tiene que ver con este factor de burocracia, pero también tiene que ver con esa falta de voluntad por parte de los jueces de agilizar este tipo de investigaciones que, como bien sabes, son una prioridad del gobierno, el resolver los asesinatos de periodistas y en particular el caso de Javier Valdés y el de Miroslava Breach. ¿Están ya ambos en la instancia federal? Ambos están en la instancia federal ya desde hace un año, más de un año, y están en esta etapa, ¿no? El caso de Javier Valdés en la etapa intermedia que no se ha podido llevar a cabo, es decir, siguen en el proceso de investigación de la acusación de los 2 detenidos, Juan Francisco y Heriberto, en el caso de Javier, y en el caso de Miroslava Breach hay solo un detenido y estamos en espera que se lleve a cabo el juicio oral el 17 de febrero. El 17 de febrero. La situación en general del periodismo en México, ¿qué nos puedes decir, Balbina?
Bueno, la situación en general... del periodismo en cuanto a agresiones y a asesinatos claro. y a daños a los periodistas. Bueno, quisiera decirte que está mejor, pero no es así. La realidad es otra, y la realidad es que el año 2019 para Reporteros Sin Fronteras fue un año sumamente difícil para la prensa en México. No hubo variación con relación a la violencia, ataques a periodistas en comparación a otros años. Bien sabes que cerramos 2019 con 10 periodistas asesinados, casi uno por mes, y pues con más de 300 ataques a periodistas de diferente índole. Obviamente el porcentaje más alto lo tienen las amenazas hacia periodistas, amenazas directas, amenazas a través de redes sociales, que esto se ha disparado de manera impresionante, pero también están otras prácticas como son las demandas por daño moral. O sea, siguen, estas prácticas continúan. Entonces, realmente la situación del periodismo en México no es mejor. Desearíamos que esto cambiara pronto, pero hay muchos factores que nos indican que no es así y que no puede ser esto a corto plazo. El desplazamiento de periodistas por condiciones de seguridad es un tema que casi no se habla de él, pero sigue habiendo periodistas que han sido desplazados hacia otras entidades del país por cuestiones de seguridad. El tema de la protección a periodistas sigue siendo un gran reto, porque hay, si bien es cierto que el mecanismo de protección de las que traía Gobernación ha hecho grandes esfuerzos por proteger periodistas, también es cierto es que sigue padeciendo de grandes fallas internas, estructurales, de recursos humanos y económicos, y sobre todo sigue adoleciendo de medidas eficaces de protección. Entonces, el balance no es bueno, no es mejor. Digamos que esperamos que esto pudiese cambiar, pero pues para ello tiene que haber una voluntad política, pero que vaya acompañada también de acciones específicas encaminadas sobre todo al tema de la protección y la prevención. La prevención es un tema que no se toca, es un tema que no se ha llevado a cabo, y esa es quizás una de las explicaciones de por qué hay tantos ataques a periodistas en México. Que además los recursos económicos no son suficientes para atender desde la parte de los gobiernos federal y estatales toda esta incidencia de agresiones y amenazas contra periodistas. Sí, hay más de, digamos, 300 periodistas que están bajo protección del mecanismo, y en total creo que a finales de este año el subsecretario Alejandro Encinas hablaba de más de 1000 personas que estaban bajo protección del mecanismo. Esto podemos verlo desde el ángulo de decir que bueno que haya más de 1000 personas bajo protección del mecanismo, pero qué grave que haya más de estas 1000 personas que tengan que recurrir a la protección para seguir ejerciendo su labor periodística, y en el caso de los defensores para seguir realizando su trabajo como defensores de derechos humanos. Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras, me llama la atención que en casos tan emblemáticos, tan defendidos y denunciados a nivel internacional, como son los de Miroslava y de Javier Valdés, no haya avances. ¿Cómo es posible? ¿En dónde se entrampa o qué es lo que falta para poder avanzar en estos procesos? Bueno, traemos una situación de impunidad enorme en México, enorme. Y esa situación de impunidad tiene que ver con muchos factores. La primera etapa de la investigación, la forma como se investiga, la falta de especialidad dentro de las instancias de investigación, ahí es uno de los factores importantes, pero por otra parte también está la falta de sensibilidad de los jueces, ¿no? Estos casos son relevantes, pero como estos casos podríamos hablar del caso de Javier Valdés, de Mario Gómez, el caso del periodista de Veracruz, Jorge Ruiz, el caso de Cecilio Pineda, y muchos casos te podría mencionar, que siguen en la total impunidad. Es decir, hay una impunidad tan enraizada que tiene que ver con esta
falta de especialidad en las fiscalías, no solo en la Fiscalía Federal, ¿no?, sino en las fiscalías locales, ¿no?, donde no hay peritos suficientemente capacitados, donde no hay ministerios públicos que tengan una capacitación suficiente, donde el tema de libertad de expresión y la línea de investigación se fije específicamente en el ejercicio periodístico. Tiene que ver también con la falta de recursos económicos. Si mal no recuerdo, el presupuesto de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General se ha ido reduciendo en años anteriores, y en el actual no ha sido distinto, se ha reducido ese presupuesto, pero obviamente el problema no solo es el presupuesto, el problema también es la carencia de personal suficiente, de personal capacitado, de una fiscalía que realmente le dé prioridad al tema de libertad de expresión. Para nosotros es una gran inquietud que hemos expresado directamente a la Fiscalía General de la República, el que hasta este momento la Fiscalía General no tenga un lineamiento claro, preciso, compartido con sociedad civil sobre cuál va a ser la política de la Fiscalía General en el combate a la impunidad en el tema de las y los periodistas, de libertad de expresión. No sabemos qué está pensando, no sabemos qué van a hacer, tienen una cantidad de investigaciones ahí de las que no sabemos qué va a pasar. Entonces, creemos que se está haciendo un esfuerzo, pero vemos con gran preocupación que no vemos lineamientos claros, no vemos una política clara. Esperamos que esto cambie. Hemos hecho una serie de propuestas y de sugerencias a la Fiscalía. En la reunión reciente de esta misión internacional que vino ahora en noviembre, una de las cosas que propusimos a la Fiscalía fue crear una mesa especial para el caso de los periodistas desaparecidos. Como sabes, en este país hay 21 periodistas que están desaparecidos. Si en el caso de los periodistas asesinados hay más del 90% de impunidad, en el caso de los periodistas desaparecidos hay el 100% de impunidad. Hay casos como el de Alfredo Jiménez Mota, que bien recordarás, claro, del periódico El Imparcial, que tiene más de 12 años de desaparecido. Y no hay ningún indicio de su paradero. O sea, yo creo que en estos casos lo que la justicia tiene que hacer es reconocer que ha sido incapaz de investigar y de buscar justicia para estos familiares. Yo creo que ahí se tienen que generar otras alternativas, y precisamente por estos porcentajes de impunidad es que Reporteros Sin Fronteras, en marzo de este año, decidimos presentar una comunicación formal a la Corte Penal Internacional solicitando precisamente que se investigue el asesinato de estos periodos de 2006 a 2012, en los periodos de Felipe Calderón y Peña Nieto, de estos asesinatos de periodistas. Fueron más de 106 periodistas asesinados y 14 periodistas desaparecidos en estos periodos, ¿no? Entonces, creo que hay una enorme tarea, hay una enorme deuda de la justicia en México con las y los periodistas, con las y los medios de comunicación, pero sobre todo con las víctimas, con los familiares de estos periodistas. Cierro esta plática con Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras, diciéndote, pues hay estados que parecen emblemáticos del acallamiento del periodismo por la vía de la presión de los poderes del crimen organizado, de la presión de los políticos, de los funcionarios públicos. Pensamos en Tamaulipas, en Chihuahua, en Sonora, Guerrero, en Sinaloa, en Michoacán, sí, en Veracruz. Pero parece que ahora lo que podemos seleccionar son las excepciones, donde no se está, porque está generalizado este tema en toda la República Mexicana. ¿Así es? Sí, hay estados como Yucatán, por decir, pues sí que no aparecen en estas estadísticas. Hay estados como Aguascalientes, pero en realidad el tema de las agresiones a periodistas está presente en todo el país. Es parte de la descomposición
de una forma de entendimiento de la sociedad con sus poderes, y la intermediación que hace el periodismo es castigada con frecuencia como si fuera la responsable de esos desajustes y esos abusos y todos esos excesos. Sí, 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 tenemos un enorme problema. La verdad es que es un enorme reto para el actual gobierno, no solo garantizar la protección de las y los periodistas, sino realmente garantizar que va a haber un retroceso en el tema de impunidad. Pues muchas gracias a Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Gracias. Muchas Balbina. gracias, Julio. Al contrario, vamos a hacer una pausa para fines comerciales y ya volvemos.